Hola, hola, y continuamos con más. Quédese con nosotros porque la verdad que tenemos unos temas hermosísimos y me encuentro, vean, yo como a todo el mundo le cambio el nombre, entonces lo escribí como 10 veces. Marisol Cruz, ella es nutricionista, ¿cierto? Maricel, ve que a todo el mundo le cambio el nombre. Maricel Cruz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de algo que me encanta porque lo he escuchado muchas veces, pero no sé dónde encontrarlo. Y he escuchado mucho eso de que te bombardean porque a veces son hasta productos de moda, pero no sabemos, ¿verdad?, cómo utilizarnos, si nos puede hacer bien, si nos puede hacer mal y en quiénes personas sería así como el éxito. Y dice la creatina. De acuerdo. ¿Qué es la creatina? La creatina es un tipo de aminoácido. Ajá, y es cierto, o sea, está bastante de moda y Entre honestamente... la gente que hace ejercicio, ¿lo he escuchado mucho o no? Sí, tiene muchos sí? beneficios, inclusive hasta el nivel del sistema nervioso central, o sea, ayuda con el tema de la memoria, o sea, no solo con el tema del aumento de masa muscular. Y yo lo recomiendo no solo para personas que hacen actividad física, sino que también inclusive personas que ya de por sí tienden a perder masa muscular después de una cirugía, por ejemplo. Inclusive en pacientes adultos mayores lo he utilizado y es bastante efectivo. A ver, ¿dónde se encuentra de manera natural? Porque yo he escuchado los suplementos que tienen la creatina, pero se encuentra de alguna manera natural en algunos alimentos. Como es un aminoácido, es parte de los alimentos que son fuente de proteína principalmente. Entonces, por ejemplo, huevo, pollo, pescado o res. Sin embargo, estos que vos estás hablando, que son como suplementos y concentrados, pues concentran un aminoácido en particular, que es la creatina, y es la que se utiliza hoy en día, como decís, principalmente para el aumento de la masa muscular. Y sí se ha visto que también es importante que cuando estamos consumiendo este tipo de suplementos, que lo acompañemos con una muy buena hidratación. Sí. Vean, vamos a abrir la línea de WhatsApp. Si usted está tomando justamente creatina y quiere hacerle alguna consulta a nuestra nutricionista, lo puede hacer al número de WhatsApp 7003 1234, 7003-1234, y usted nos puede plantear, o más bien a la profesional plantearle la consulta, 7003-1234. Doctora, ¿hay alguna contraindicación? ¿Alguien no debería consumir la creatina en algún complemento más allá de lo que tienen los alimentos? Sí, digamos, en general, cualquier suplemento que tenga aminoácidos concentrados o un suplemento de proteína debe de ser siempre prescrito por un profesional en nutrición o su médico de cabecera, porque, por ejemplo, si un paciente tiene sin saber una insuficiencia renal o algún daño en su riñón o en el hígado, donde es normalmente donde se metabolizan estos aminoácidos, y sin saberlo se suplementa, porque como son de venta libre y están muy de moda y estoy yendo al gimnasio y quiero aumentar el músculo rápido, entonces muchas veces sí podría a mediano o largo plazo pueden algunas personas que ya tendían a tener temas en su riñón o en su hígado tener ya algún diagnóstico, entonces tener niveles de creatinina alteradas o pruebas de función hepática y renal alteradas. Entonces, ¿un diabético, doctora, por ejemplo? No habría ningún problema, aunque los diabéticos muchas veces también tienen falla renal, entonces todo depende del caso. No todos los diabéticos tienen problemas renales, entonces, pero si es por ejemplo, un paciente diabético, que hay varios tipos, tipo 1 o 2, que es un paciente que inclusive hace ejercicio, deporte, podría incluirlo como parte de su alimentación y no habría ningún problema en su consumo y no interferiría tampoco con su medicación o con su tipo de alimentación, tampoco tiene carbohidratos, entonces... Doctora, ¿cuánto es lo máximo que una persona podría en estos suplementos consumir diario? En un paciente conocido como sano, 5 gramos. Entonces, generalmente el suplemento trae dentro una cucharita y esa es la medida que se debe utilizar al día normalmente. Y un dato interesante es que si lo vamos a utilizar para aumento de masa muscular, generalmente uno recomienda un protocolo de ingesta de 5 gramos de creatina a diario, indistintamente si se hace ejercicio o no. Sí. Aquí un amable televidente nos hace el favor de enviarnos una consulta al 7003-1234. Usted puede hacer la suya también. Dice, buenas tardes.
Creatina monohidratada, ¿qué beneficios trae? Me imagino que es alguna presentación, doctora. Sí, de esa manera es mejor absorbible por el intestino, entonces se absorbe más rápido. Tiene que ver con la biodisponibilidad, exacto, con una mejor absorción, entonces eso es lo que significa una creatina monohidratada. Sí, y que además de eso, repito, tiene que acompañarse con una muy buena hidratación porque de hecho el músculo también tiende como a necesitar esas moléculas de agua para crecer y aumentar, entonces es no solo para el tema de cuidar el riñón, sino también con el mismo aumento de músculo. Doctora, por ejemplo, el tema de ser muy constante, de la constancia, claramente va a marcar una diferencia en el consumo de la misma. ¿Cuánto tiempo después de consumirla empiezo a ver resultados? Tomando en cuenta que todos somos diferentes también. Sí, depende mucho de la genética y por yo no tomar creatina no es como que inmediatamente ya va a aumentar la masa muscular, sí debería de haber algún estímulo. Normalmente la recomendación es que se acompañe de las recomendaciones del entrenador, ¿verdad? No es como que yo me siento en el sillón y ya me crecen los músculos, ¿verdad? Entonces eso es un dato importante, pero normalmente las personas ya en 15, 22 días podrían ver un aumento significativo de aumento de masa muscular con la ingesta de creatina. Si la van a utilizar para entrenar, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se la tomen antes de entrenar porque da mucha energía, entonces también les ayuda con la fuerza. Entonces siempre antes de entrenar, y si el día que no entrenan van a consumir la creatina, como ¿cuánto tiempo antes, doctora, de entrenar? Sí, puede ser como una media horita antes, ya es suficiente, o inclusive si van de camino y se la van tomando, porque eso se hace en agüita, viene en polvito y se diluye. Algunas veces viene en pastilla, entonces es aún más sencillo. Sí, exacto. Entonces se consume más o menos ese tiempo antes, y como hablábamos, si no entrenamos igual se consume la creatina, pero como da tanta energía, igual recomiendo que se haga en las mañanas la ingesta. Eso le iba a consultar, doctora. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de insomnio, que se tome esto en la noche para entrenar, claramente va a tener mucha energía y no va a poder dormir a lo mejor bien, me imagino, no sé. Sí, pensaste súper bien. Bueno. Sí. Mejor doctora, en la mañana. Mejor en la mañana, eso es importante. Doctora, don Rodolfo, vecino de la abuelita, nos hace la siguiente consulta. ¿Con qué productos no se debe mezclar la creatina? ¿Hay algún producto como que genere alguna reacción ahí? Yo recomendaría que no la mezclen con café. Ok. Sí, más bien como que ella tiende a reaccionar mejor cuando uno lo mezcla con alimentos o bebidas fuente de vitamina C. Entonces, pues ideal sería en agua. Y muchas veces cuando viene en polvo traen sabor o no traen sabor del todo. Entonces, sí, ahí podrían tomar eso en consideración. Tampoco es que sabe fea, pero que no lo mezclen con café, porque la cafeína puede, muchas veces la creatina más bien se absorbe mejor, como repito, con la vitamina C. Entonces, la cafeína hace todo lo contrario de la vitamina C. Sí, doctora, la absorción. Estos hidratantes que se están poniendo muy de moda, que ahora todo el mundo los consume, que a veces traen incluso altos niveles de azúcar y de sodio y demás, ¿qué tan bueno será mezclarlos con los mismos? ¿O no se recomienda? Normalmente este tipo de electrolitos que vienen azucarados son como para pacientes que son atletas de alto rendimiento. Si, por ejemplo, uno va una hora y media al gimnasio, uno no va a necesitar reponer tanta azúcar con electrolitos, con ese tipo de ejercicio, con un entrenamiento de fuerza o con nadar o con salir a correr. No, bueno, tal vez con salir a correr y nadar, dependiendo de las distancias, si son atletas de alto rendimiento, sí. Pero digamos que con una clasecita de baile no es como que necesitamos esta botella de electrolitos con azúcar. Yo recomendaría que si es una persona que suda mucho, sí se tome los electrolitos, pero como no va a ser necesario porque no es atleta de alto rendimiento, que los compre sin azúcar agregada. Ay, buenísimo. Y aquí hay una pregunta que me encanta. Dice, saludos, Dios los acompañe. Bueno, yo soy adulto mayor. Quiero saber si tomar creatina me afecta en la gastritis. Dice, me afecta el estómago. No debería, no es irritante, pero sí sería bueno que le consulte a su médico, a su nutricionista, por lo que hablábamos de los riñones, antes de incluir cualquier suplemento que aporte proteína extra a la dieta. Sí. Doctora, y qué bueno hacer ese llamado, porque a veces en los gimnasios es muy común que entre los compañeros se pasen recetas de estoy tomando tal cosa, estoy tomando tal otra, y no necesariamente porque me funcione a mí quiere decir que le funcione a mi compañera o a mi compañero, porque todos reaccionamos de manera diferente. Es que lo que pasa es que la vecina no ha visto la prueba de función renal de la persona, ¿verdad? Entonces,
como son de venta libre, entonces es muy bueno como que la gente sepa que esto puede suceder, ¿verdad? Si consumimos de manera indiscriminada suplementos sin ninguna supervisión, Exacto. aunque sean de venta libre, sí pueden tener un impacto negativo en la salud, porque hasta el agua en su dosis puede ser tóxica. Ahora imagínate un suplemento. Doctora, se me ocurre esta consulta. A ver, 7 días de la semana, no necesariamente los atletas o quienes hacen ejercicio lo hacen los 7 días. ¿Se puede tomar los 7 días de la semana o puedo descansar o tomarlo solo cuando voy a hacer ejercicio? ¿Qué ritmo puedo llevar en ese sentido? Si el objetivo es aumentar masa muscular, yo sí recomendaría que sea todos los días. Aunque no se haga ejercicio. Aunque no se haga ejercicio, sí. Sí, es como más se ha visto que tiene beneficios en ese aspecto de aumento de masa muscular justamente. Entonces no se recomienda tanto descansar, sino continuar indistintamente si se hace ejercicio o no. Ahora, repito, tiene que ser una persona que ya tiene un acompañamiento de una rutina de ejercicio. Claro. No es como que yo voy una vez a la semana al gimnasio, por ejemplo, y me tomé la creatina los 7 días y voy a esperar un resultado mágico. Doctora, ¿los hipertensos pueden tomarla? Podría ser una opción, no les va a afectar la presión ok. arterial, ni afectaría tampoco, ni tendría, perdón, ni interacción con algunos de los medicamentos que se recomiendan, entonces no habría ningún problema. Doctora, este tema de hacer ejercicio, afortunadamente cada vez personas a edades muchísimo más tempranas, estamos hablando de adolescentes, optan por ir al gimnasio y por tener rutinas y demás. ¿A partir de qué edad se recomiendan, por ejemplo, los suplementos? Porque ya hablamos de los alimentos que traen este aminoácido, pero cuando es de suplementos estamos hablando ya de palabras mayores porque lo estamos consumiendo adicional. Entonces, no sé, se me ocurre que alguien en crecimiento, por ejemplo, un adolescente de 15, 16 años que está en esta etapa, ¿es recomendable, no es recomendable? Sí, en realidad sí, o sea, los mismos estudios inclusive dicen que pacientes a partir de los 15 años podrían utilizarlo. Eso sí, tienen que ser pacientes conocidos como sanos, tienen que ir al médico y revisarse, hacerse todos los análisis, no solo la prueba de función renal, para poder entonces así tomar alguna decisión de inclusive la dosis que se va a utilizar. Y como son aminoácidos concentrados, forman parte del grupo de las proteínas o carnes, entonces si fuese el caso, entonces la nutricionista calcularía la cantidad máxima de proteína que puede calcular esa persona, como metabolizar al día, y entonces ahí esa persona estaría segura de que pues no estaría dañando ningún órgano. Doctora, yo creo que aquí lo que bien vale la pena rescatar es hacer una consulta previa, ¿verdad? Si vamos a hacer ejercicio, hacer una consulta previa con la nutricionista, y si lo que queremos es tonificar, si lo que queremos es marcar, si lo que queremos es echar un poquito de musculito, que sea un profesional en salud y en este caso un nutricionista quien nos valore. Sí, o sea, más pensando como por el tema de la salud, o sea, nosotras lo primero que vemos es eso, cómo está la salud del paciente, y ya luego se decide si se utiliza esta suplementación. Inclusive muchas veces yo en consulta con mis pacientes utilizo la suplementación en este caso, hablando específicamente de aumento de masa muscular, ya mucho tiempo después de que estuvimos con la misma comidita trabajando. Entonces así el paciente puede ver la máxima cantidad de músculo que puede aumentar naturalmente, y ya luego se pueden incluir algunas ayudas ergogénicas que pueden potenciar el aumento de masa muscular, pero que no se sienta como que alguien no puede aumentar músculo solo con comidita. Doctora, me dicen que mujeres, por ejemplo, con algún desorden hormonal, ¿qué tan bueno será tomar creatina? ¿Les afecta en algo eventualmente o no necesariamente? No, más bien me parece que podría favorecerles, porque entre más masa muscular, menor va a ser el porcentaje de grasa en cuanto a composición corporal. Eso es así como matemático. Entonces, la grasa se comporta como un tejido endocrino. Entonces, si la chica en este momento tiene un problema hormonal y tiene un porcentaje de grasa muy alto, le va a ayudar a tener más músculo, porque así al bajar el porcentaje de grasa, más bien le ayuda como a tener un mayor empoderamiento en cuanto al balance hormonal. Aquí hay una dama que nos hace el favor, y con esta ya terminamos la entrevistita. Dice, hay una dama: estoy yendo al gimnasio 3 veces por semana, qué dichosa. Dice, 2 horas cada vez, tengo 49 años, peso 54 kilos y mido 1,60. Dice, ¿qué cantidad de creatina podría tomar y cuántas veces por semana?
Asumiendo nuevamente que es una paciente conocida como sana, sin ningún diagnóstico, yo diría que 5 gramos al día por los 7 días de la semana, asumiendo que esos ejercicios que estamos haciendo se incluyen ejercicios de fuerza también, porque a veces las señoras van como a la clase de baile o así. Ajá. Ajá. Sí, y se trata de fuerza, ¿cierto? Hay que alzar un poquito de Es cierto, pesito. de Igual peso. se pueden hacer ejercicios de fuerza con el mismo peso del cuerpo, principalmente al principio cuando uno está aprendiendo. Pero una cosa es el ejercicio aeróbico, que es el cardio, Exacto. y los otros son los ejercicios de fuerza, los anaeróbicos. Así es. Doctora, ¿dónde la podemos localizar a usted? Pueden localizarnos en el Instagram de Consultas Nutrición o al 8808-7129. Regáleme de nuevo el número de teléfono. 8808-7129. Ok. Muchísimas gracias a la doctora Maricel Gracias, Cruz Ale. por habernos acompañado. Gracias. Qué gusto y me encantó el tema, lo disfruté y aprendí un montón. Gracias por la entrevista.